bendiga. Qué bueno verles. Gracias a Dios por su palabra que nos permite compartirla. Estamos en una serie en la epístola del apóstol Santiago. Sé que la semana pasada comenzaron porque nosotros también en Villa Alemana y en Viña iniciamos la serie de predicaciones y esperamos que este camino hacia una auténtica religiosidad se pueda ir construyendo, lo podamos ir construyendo, dibujando juntos y podamos darnos cuenta cómo el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir la vida en Cristo, pero también a poder entender la vida. Y creo que fue una de las cosas en las cuales al menos yo la semana pasada en Villa Alemana hice énfasis como Santiago y la palabra nos invitan a poder redefinir algunas cosas que están presentes en nuestra vida. La primera parte de la epístola de Santiago nos invitaba a redefinir el sentido de la vida. Si usted lee los versículos anteriores a los que nosotros leímos hoy en nuestra lectura alternada, se da cuenta que Santiago parte su carta con el versículo que partió leyendo nuestra hermana Lore, ¿sí? Llamando a, haciendo una colocación. Yo le estoy escribiendo a tales personas. Yo soy tal persona. Entonces, él se presenta como Santiago, apóstol, hermano de Jesús. También nos cuenta que le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Las tribus se refiere a aquellos judíos cristianos que habían tenido que arrancar de Palestina y refugiarse o comenzar a vivir nuevas vidas en las regiones que estaban fuera de Palestina. Él le escribe a ellos y le dice: yo espero salud ustedes. Y comienza tratando algunos aspectos que son sumamente importantes en la vida. Santiago, en su observación de la vida y su significado, hace énfasis en 3 elementos fundamentales para la construcción del sentido de propósito. Una de las cosas que los seres humanos y los cristianos también siempre le damos mucha vuelta es el tema del sentido de propósito. ¿Cuál es el propósito en mi vida? Santiago nos invita a reflexionar en 3 cosas que están todos los días y toda la vida presentes. Él habla de las pruebas o las dificultades como parte de la vida, ¿ya? Una de las frustraciones de la vida cristiana es pensar que porque somos evangélicos, cristianos, amamos a Dios o Dios nos ama a nosotros, las pruebas desaparecen. No, Santiago dice no. Bienaventurado cuando estés en medio de pruebas, asumiendo de que las pruebas, las tentaciones, las dificultades van a estar siempre. Sea usted o no creyente, las pruebas siempre van a estar. Y luego Santiago avanza y nos invita a pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque otro de los grandes temas es que no podemos entender la vida, no comprendemos por qué las cosas pasan. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué me pasa a mí? Entonces Santiago dice, si a usted le falta sabiduría, pídasela al Señor porque le va a dar harta sabiduría. Nos invita a confiar en la sabiduría de Dios. Nos exhorta a no tratar de entender la vida desde nuestra cosmovisión, sino entenderla desde la mirada de Dios. Y finalmente Santiago nos invita desde esta comprensión, ¿sí?, a definir lo que es importante y esforzarnos en ello. Santiago ocupa estas 2 figuras muy presentes en la cultura en el primer siglo, pero también hoy día en el nuestro, que es el tema del pobre y el rico. ¿Sí? Y de hecho lo viene hablando desde el principio, porque la gran prueba, la gran dificultad era esta: abandonar tu casa por causa de Jesús, porque finalmente si lo negabas te podías quedar. Pero abandonas tu casa por causa de Jesús, tienes que iniciar una nueva vida en un lugar en donde nadie te conoce, en donde hay un imperio que es opresor contra aquellos que son extranjeros y no se rinden a lo que ellos les piden. Entonces ellos estaban ahí, estamos como en una posición súper desventajada. Por otro lado, la cultura helénica que exaltaba el tema de la riqueza, la opulencia. Entonces nosotros no tenemos nada, nuestros vecinos aparte se burlan de nosotros, y nosotros que decimos amar a este Dios soberano, a este Jesucristo que resucitó de entre los muertos, no tenemos nada. Entonces Santiago lo que le está diciendo, si al final no se trata de pobreza o riqueza, dice, no es el tema central, muchachos. El tema es que usted sea pobre o sea rico, el Señor va a hacer una obra. Al pobre lo va a terminar exaltando y al rico lo va a terminar humillando. No es una crítica contra el rico, sino que se refiere a las dificultades que el rico va a tener que enfrentar, porque es más difícil ser rico en esta vida, ¿o no? Claro que sí. Uno dice, no, es más difícil ser pobre. Mentira. En cuanto a la fe, es mucho más difícil enfrentar la vida con demasiados recursos, porque te vas más tentado a adquirir más cosas, a tenerlo todo, a sobornar, y así podría empezar con una lista de cosas. Eso es lo que Santiago está abordando.
Y ahí nos encontramos con el pasaje que hicimos en nuestra lectura alternada, y por eso yo decía que esta carta, esta epístola, parte invitándonos a redefinir el sentido de la vida. Confronta a aquellos que están en la dispersión con todas las ideas, ¿sí? Conceptos que nosotros tenemos. ¿Qué es éxito? ¿Qué es fracaso? ¿Qué es vida? ¿Qué es muerte? Cada una de esas cosas ellos tienen que redefinir. ¿Qué es pobreza y qué es riqueza? Por ser pobre, Dios me está diciendo algo. Estoy viviendo una maldición. Por ser rico, estoy recibiendo el favor de Dios en mi vida. Entonces Santiago le responde y le dice, no, no es eso. La vida es así. La vida es así. El sentido de la vida tenemos que redefinirlo. Pero, queridos hermanos, no basta con redefinir el sentido de la vida desde una manera como intelectual, ¿cierto? Como, ya, entonces la vida es esto, perfecto, lo tengo claro. El Señor nos invita ahora, a través del apóstol, a que nosotros podamos no solamente construir algo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, sino que nos invita a darle vida, a ponerle acción a nuestra fe, a nuestras palabras. Así que antes de ir al sermón, después de hacer un pequeño recordatorio de lo que ya venimos conversando en Santiago, quiero invitarle a que me acompañen en una oración. Padre, te doy gracias en esta mañana, en esta tarde, por darme la oportunidad de estar con mis hermanos de Limache. Hemos comenzado una serie en Santiago que nos entusiasma, nos desafía. A mí personalmente me desafía tanto como nuestra serie en Nehemías, pero sin duda que el tema de la fe y las obras es algo tan nuestro, tan esencial. ¿Cómo decirlo, Señor? Nos jactamos de ser distintos a los católicos romanos porque ellos confían en las obras, confían en sus santos y en sus ceremonias, pero nosotros, de una u otra manera, en nuestra religiosidad terminamos siendo iguales, Señor, a cualquier otra cosa. Señor, te rogamos, Señor, en esta mañana que tú nos enseñes a vivir a Cristo, a vivirlo, Señor, desde una fe consecuente, a humillarnos delante de ti, a ser conscientes de lo que tú eres, Señor, en nuestra vida y en la vida de los demás, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te ruego que, Señor, primero que todo, si hay personas que no te conocen, hoy día puedan escuchar tu palabra, podamos ser intencionales en compartirles el Evangelio. Quizá aquellos que nos escuchan desde casa o algún amigo les ha compartido el link puedan quedarse unos minutos más con nosotros y escuchar tu palabra. Aquellos que están cansados puedan recibir, Dios mío, fuerza. Aquellos que están tristes, consolación. Que también, Señor, a través de la cena que vamos a compartir hoy día, la comunión, Señor, renueve nuestra fe y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Toda la vida se trata de tomar decisiones. Cada momento usted y yo tomamos decisiones. Incluso en aquellos momentos que uno piensa que son como innatos, como que uno actúa así como de lo primero que vino a la cabeza, aún eso es una decisión. En momentos buenos y malos, los seres humanos tenemos que decidir qué hacer. ¿Sí? Nadie decide por nosotros lo que tenemos que hacer. Porque incluso si alguien decide lo que usted tiene que hacer, usted decidió hacerle caso. ¿Sí? Aunque usted me dice, pero ¿cómo no le iba a hacer caso si estaba en juego mi vida? Bueno, pero finalmente es una decisión que cada uno toma en base a lo que es importante para cada uno de nosotros. Incluso los más impulsivos cuando actúan lo hacen determinados por los afectos de su corazón. Y si un corazón actúa, un corazón no transformado actúa, probablemente va a actuar la ira, como el apóstol Santiago lo decía en el texto que leímos en nuestra lectura alternada. Porque en el colegio, todos fueron al colegio, ¿sí? Algunos cursos menos, algunos más, a la universidad, en todo lugar donde uno tiene que de una u otra forma aprender algo, nos dan un calendario de pruebas, ¿sí? De una u otra manera los profesores responsables, bueno, la gran mayoría, porque si no les llaman la atención, ponen un calendario de pruebas y te dicen, en tal fecha vas a tener una prueba. Nosotros vamos a decidir si nos preparamos, si estudiamos o no nos preparamos. Vamos a decidir también por nuestros padres o nosotros nos vamos a hacer los enfermos, no sé, si es que vamos o no vamos al colegio. También vamos a decidir si los días que faltamos les preguntamos a nuestros compañeros o no.
que teníamos padres responsables, a veces nosotros ni siquiera hacíamos la pega y está el papá, la mamá, el abuelo, la persona que era responsable de ti, anotando, pidiendo los cuadernos, llegaba a la casa, mira, me conseguí esto, y uno no estaba ni ahí, ¿sí? A pesar de que sabías que de una u otra manera había un calendario, una prueba fijada, ibas a tener que rendir. Decidimos también ser irresponsables, porque de manera innata, por supuesto, uno dice, no, bueno, los más canutos, ¿no? Es que el pecado en mí me hace ser así. Hermano, somos irresponsables. Algunos son responsables, otros son irresponsables. Pero en todas estas instancias que yo dije, ninguno de nosotros, o cuando llegamos al colegio el día de la prueba, ninguno de nosotros podría decir, oh, había prueba. ¿Sí? Porque había un calendario, porque usted se tenía que preparar, porque de una u otra manera estaba todo para que usted pudiera responder frente a eso. Cuando eso pasa, solemos, a pesar de todo el tiempo de preparación, reclamar o culpar a otros porque no realizaron. ¿Sí? O tenía licencia, así que no me puede hacer la prueba. Yo trabajo en un colegio y he escuchado las excusas más ingeniosas de la vida que usted se puede imaginar para que un niño no dé una prueba. Excusas tenemos. El tema es, cuando vemos este ejemplo de la prueba, el niño, usted y yo, ¿no nos pasa lo mismo con las tentaciones y con las pruebas de la vida? Porque de una u otra manera uno dice, sí, pero es que a mí nadie me fijó la fecha en la que me iba a enfermar. O nadie me fijó la fecha o el momento en el que iba a aparecer algo o alguien que iba a poner a prueba o a tentar mi corazón en algún aspecto de mi santidad o de mi moral. Más allá de esto, queridos, como Santiago ya lo ha dicho, las pruebas y las dificultades, las tentaciones, siempre van a estar presentes y esto es algo que usted no tiene que olvidar, no necesita que se las fijen en el calendario. Las pruebas están así. La vida en sí es una tremenda prueba. Si las cosas van bien, ¿qué pasa? Nos vanagloriamos o agradecemos a Dios o a lo que sea. Si las cosas van mal, culpamos a otros, culpamos a Dios o en el mejor de los casos aceptamos nuestra responsabilidad, pero no encontramos de una otra manera esperanza y muchas veces nos terminamos hundiendo. Triunfo o derrota, fracaso o éxito, sea como sea que definamos estas cosas, las pruebas, las dificultades y las tentaciones van a estar siempre ahí porque son parte de la vida y todos tenemos que enfrentarlas. ¿Sí? Y usted tiene la posibilidad en Dios de tomar una actitud frente a lo que siempre va a estar presente en la vida. Una de las cosas que me bendice de la epístola de Santiago es que justamente Santiago siente esta base. No es que no van a haber pruebas, las pruebas van a existir. Y por eso parte esperanzador y bienaventurado si te encuentras en pruebas, le ve el lado positivo, ¿sí? Cómo va a crecer a través de ella. Pero tenemos que aprender a comprender, ¿y cómo voy a crecer a través de esto? Pídele sabiduría al Señor. Pero es que a él le va bien, a él le va mal. No, si no se trata de pobre o rico. Entonces, se fijan que es una discusión súper contemporánea, que es nuestra. Y ahora él nos confronta o nos invita a la acción, porque primero era como todo ya, definamos o redefinamos. Y ahora, ¿qué hacemos? Y sigue con el tema de la prueba. Sigue con el tema de la prueba para que nosotros justamente digamos, Señor, yo puedo hacer algo frente a esto que voy a tener que siempre enfrentar. Santiago nos llama a un profundo autoexamen. Ustedes leyeron, ¿sí? Leímos junto con nuestra hermana Loreto. ¿De dónde viene la tentación? ¿Es Dios? En medio de la incertidumbre, he renunciado a mi presupuesto y recibido con humildad el consejo divino. Y cuando la prueba viene, la toma de decisiones me importuna. ¿Soy consecuente con mi fe? ¿Obedezco al consejo divino? ¿Vivo la vida en Cristo? Entonces, este es el pequeño viaje que Santiago está haciendo con nosotros. Listo, hemos redefinido la vida. Hemos entendido que no se trata ni de pobre ni rico, que las pruebas van a estar siempre y que si no entiendo lo que me está pasando es porque no le he pedido al Señor sabiduría. Y cuando el Señor me da sabiduría, no me gusta. De hecho, por eso que también más adelante ustedes leyeron que cómo tenemos que recibir la palabra del Señor con mansedumbre. ¿Por qué tenemos que recibirla con mansedumbre? Me estoy adelantando un poquito, pero el manso es el que no pelea, el que no discute.
Entonces cuando Santiago dice reciban la palabra con mansedumbre, no vayan al consejo divino buscando ya, a ver qué dicen, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no, no. Vayan libres, libres de cualquier atadura. Muy bien, queridos. El pasaje que hemos entonces leído, esta es mi introducción, el pasaje que nosotros hemos leído entonces aborda la parte práctica de la primera sección. ¿Sí? Los versículos que leímos la semana pasada, del 1 al 11, son como la parte del corazón, que nos invita, que nos recuerda la obra que Cristo hizo en nosotros y nos hace un llamado a redefinir nuestra idea y presupuesto y a comprometernos con el Señor. Pero ahora el Señor nos dice ya, ok, con esto necesitas enfrentar la prueba, porque no basta con decir, bueno, la prueba está ahí, gracias Señor, no se trata que yo sea malo o bueno, ya como conformarme, no, vamos adelante. Entonces, lo primero que el texto nos invita, son tres cosas que el texto nos invita para poder comprender y vivir la vida en Cristo, porque el título del sermón de esta mañana es Viviendo la vida en Cristo, conciencia, humildad y acción. Y para que puedan conectar un poquito con lo que fue, o más o menos en el sentir que yo lo compartí en el primer sermón se llama Redescubriendo la vida, o el sentido de la vida. Dificultad, sabiduría y riqueza. Listo. Le damos sentido a la vida. ¿Y qué hacemos entonces ahora? Si usted le da sentido a la vida, tiene que vivir la vida. Si usted le da sentido a la vida, ahora vívala. ¿Cómo? Con conciencia, con humildad y con acción. ¿Por qué conciencia? Tengo que tener conciencia de mí y de Dios. Versículos 12 al 18. ¿Qué dice el texto bíblico que nosotros leímos? Dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Santiago ya está partiendo diciéndonos, la prueba la vas a tener que enfrentar, tienes que ser paciente y resistir la prueba, y cuando la resistas vas a disfrutar de las bendiciones del Señor. Tenemos que partir inmediatamente por esto, confrontar esta idea de los premios, por decirlo de una otra manera. El resistir una prueba no es que te consiga algo, hermano, sino que, aunque el texto parezca decirlo, más bien soportar la tentación trae como consecuencia a nuestras vidas el regalo de la vida que Jesús ganó. Dios ya ganó eso, que esa corona. ¿Sí? No es como que si usted resiste va a ganar la corona, no. Si usted resiste va a poder disfrutar, va a poder alcanzar, pero es algo que el Señor ya ha hecho. Y cuando hablamos de soportar la tentación, significa no hacer lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces este llamado, y bueno, es una de las cosas que al menos yo reflexionaba la semana pasada en Villa Alemán, es una de las razones por las cuales también Lutero, el reformador, resistía un poquito la carta de Santiago por lo mismo, porque hay pasajes que parecen ser muy legalistas o moralistas, o como que si yo lo leo hacia buena y primera en esta traducción, parece ser que yo no voy a recibir la corona de la vida si no resisto la tentación. Pero tenemos que hacer una lectura mucho más abierta, en donde Santiago está exhortando a hombres y mujeres que están sufriendo. Entonces, tú vas a ser bendecido si soportas la tentación. ¿Cuál tentación? Siempre traducimos las tentaciones a temas morales, ¿sí? Como en el aspecto de nuestra sexualidad, o en el tema, por ejemplo, de robar. Pero cuando habla de la tentación, enfatiza con la prueba de la persecución, enfatiza con la prueba de la burla por tu fe, con esas cosas. Entonces, la tentación de decir, ya no quiero más. Entonces, Santiago le dice, no, resiste la prueba, porque cuando la resistas, la vida que Dios ha ganado por ti la vas a poder disfrutar, la vas a recibir, porque Dios ha prometido esto a los que le aman. Y ahí aborda el problema de la tentación y la conciencia de lo que somos y de quién es Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de nuestros pensamientos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, es decir, la acción, da a luz la muerte. Interesante lo que Santiago nos dice. Santiago nos invita a ser conscientes de lo que somos, algo
que nos cuesta en el día a día. Seamos conscientes de lo que significa la tentación, las pruebas y las dificultades. Santiago ya nos dijo que las pruebas están ahí y tienen un propósito. Creyentes e incrédulos pasan por diferentes situaciones en su vida. Y ahí decidimos, frente a estas situaciones conforme a nuestra naturaleza, somos nosotros los que tomamos las decisiones y actuamos. Nuestro corazón está inclinado a una cosa u otra, y aunque el estímulo venga de afuera de nosotros o no seamos responsables de lo que está ocurriendo, somos tentados de nuestro propio corazón. El énfasis de la Escritura es ese. Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal. En Él no hay sombra de variación. Entonces, lo primero que Santiago nos confronta es a ser responsables con nosotros mismos. No puedo decir que es culpa de otro, ¿sí? Aunque la prueba sea difícil. Aquí nadie está menospreciando la dificultad que usted pueda enfrentar. Quizás algunos cargamos con adicciones, con problemas, con distintas cosas, y uno puede decir, y es totalmente válido, es que usted no sabe lo que yo tengo que resistir. No, seguramente no lo sé. O quizás lo sé porque tengo que sufrir o pasar por una prueba más grande que la que tú estás pasando. Pero no se trata del tipo de prueba. Se trata de aceptar que si yo cedo, y cuando digo ceder, cuando decimos ceder, decimos cuando yo hago aquello que Dios no quiere que yo haga en medio de la prueba, no es culpa de Dios, sino que yo soy responsable. Yo debo asumir esa responsabilidad. Debo ser consciente de lo que soy, de mis debilidades, de las cosas que me gustan, de aquellas cosas que no me gustan, para poder enfrentar la vida y sus pruebas, para entender también la razón y el propósito de las pruebas. Cuando las Escrituras hablan de Dios probando a alguien, porque las Escrituras hablan de esto, es en razón del bienestar de ese alguien. Queridos, nosotros creemos que Dios es omnisciente, ¿sí? Que Él lo sabe todo, que está en todo lugar. Por lo tanto, Dios no necesita saber nada de usted o de mí, porque Él lo sabe todo. Dios no disfruta probándonos como si no supiera lo que va a pasar. Es como, voy a darle una batalla a Maurice y voy a ver si él sale victorioso de esto. Ah, salió victorioso. Oh, él verdaderamente me ama. Muchos de nosotros, yo levanto la mano, crecí en un evangelio de ese estilo. El Señor te prueba porque tiene que descubrir si tú eres capaz de resistir. Pero ¿acaso el Dios que nos se revela en la Escritura necesita eso? Por supuesto que no. Se fijan que al final es un tema de aceptar o no la sabiduría y pedirla, es decir, Señor, no entiendo por qué estoy pasando la prueba, o no entiendo por qué un Dios bueno me prueba. La Biblia dice, es que Él no te prueba. Entonces, ¿por qué están las pruebas? Porque el mundo está caído. Pero si el mundo está caído y Dios es soberano y es poderoso, Él debería librarnos. Sí, pero es que la prueba y la tentación van a formar tu carácter y te van a ayudar a conocer a Dios. ¿Pero cómo? Y aquí el texto nos comienza a dar una respuesta. No sé si identifican, yo me identifico mucho con lo que está pasando en el texto. Está ahí presente para nosotros. Como pruebas y tentaciones son llamadas aquellas situaciones que nos ponen en un momento de decisión, y por eso partí el sermón hablando de las decisiones. Porque uno dice, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la dificultad? Son situaciones de la vida, son acciones, cosas que ocurren, son cosas que están en el corazón, que a usted y a mí nos ponen en un momento de decisión. Eso es tentación. No debemos decir bueno o malo. Se trata de momentos de decisión. Y depende de la decisión que nosotros tomemos, puede tener una consecuencia negativa o positiva para nuestra vida. Usted va a tomar la decisión. Cuando obedezco a mi propio corazón, sabemos cuáles son las consecuencias. Cuando estoy abierto y dispuesto, humillado, que es lo que vamos a ver después, a la obra del Espíritu Santo, claramente Dios me va a permitir vivir y disfrutar de esa corona de vida que me ha prometido. Por supuesto que sí. ¿Hago el bien o hago el mal? La decisión entonces la tomamos nosotros y tenemos que ser conscientes de esto y responsables. Hacernos responsables de lo que somos, pero también de quién es Dios. La palabra nos invita a no divagar más en el por qué, porque Dios ya ha respondido. En los primeros versículos el Señor nos respondió, la Biblia nos responde a estas preguntas existenciales. Y por lo tanto, si nosotros dudamos de las razones de por qué Dios permite una y otra cosa,
¿sí? O cuestiones que Dios simplemente, uno cuestiona y dice, Señor, pero ¿por qué entonces, pucha, no ponga esto en mi corazón, no pongas pruebas, quítame esto que está en mí, como que no te olvides de mí? La Biblia nos responde más bajito, Dios es bueno, de hecho, es muy bueno. Amados míos, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que Santiago nos está recordando? ¿Cómo podemos pensar que Dios nos va a tentar o que esa permisividad de la prueba tiene un factor negativo, de maldad, de burlarnos? Algunos dicen, no, Dios se está burlando de usted, está como jugando en un no sé, en un RPG, ¿sí? En un role player game, ahí como moviendo las piezas, este sí, este no, no. Si Dios es soberano, no lo necesita usted ni a mí, el Señor nos ama. Entonces, Santiago les recuerda, Dios es bueno, Dios, todo lo bueno viene de Dios. Y otro me citará, sí, pero la Biblia dice también que lo bueno y lo malo viene del Señor, que Él está en control de esas cosas. En Él no hay maldad. Convénzase de eso, por favor. ¿Sí? Con mansedumbre. No le ponga otro por qué más al Señor. Pero si usted dice que no hay maldad, ¿por qué los niños del África? Hermanos, Dios es bueno. Dios es muy bueno. No hay sombra y variación en su bondad. Las pruebas, las dificultades son parte de la vida, cristianos y no cristianos. ¿Sí? Las van a pasar. Ricos y pobres estarán en el reino de los cielos. El tema es, ¿qué es lo que yo estoy buscando? El sentido de la vida, encontrarlo en Cristo, y cómo voy a disfrutar eso que Cristo ganó para mí. Debo ser consciente de mí, de lo que soy, aceptar que la tentación, y perdón que me vaya por otro lado, que es igual lo mismo, que tampoco la tentación es culpa de un demonio, ¿ya? Porque usted decidió pecar, ¿sí? No es que, volví en sí, ¿qué hice? No, no es así. Somos responsables delante del Señor. La Biblia dice que en este texto que leímos que Él nos da vida por medio de su palabra, ¿cierto? Decía esa parte final, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Su palabra entonces nos da sentido, su palabra nos da vida, en ella buscamos sentido y propósito. Su palabra también es la que nos guía. La Biblia no es solamente el inicio de nuestro caminar, la Biblia, la palabra del Señor es todo nuestro caminar y nos va a seguir acompañando. Solamente termino este punto diciendo que la vida en Cristo no es una carrera para obtener lo que tú quieres. Jesús murió para darle un nuevo sentido a nuestra vida y nos da las fuerzas para correr la carrera de la fe, la santidad y la perseverancia. Carrera que Jesús ya ganó por ti y por mí. Carrera que Jesús nos llama a correr una carrera. Si no se trata de no correr, se trata de correr algo que ya se ganó. Así de simple. Dios ya lo hizo por nosotros. Dios ya le dio nuevo sentido a tu vida, hermano. Por lo tanto, tu definición de éxito, de fracaso, de vida, de muerte, ¿sí? de sanidad y enfermedad, ha cambiado. Y si no ha cambiado, yo te invito a que cambie. Porque si no cambia tu definición de esas cosas a la luz de la Biblia, no vas a poder vivir. Lo que vas a estar viviendo es una religiosidad que no es auténtica. Me voy a cuadrar con el tema de la serie. No vamos a vivir una religiosidad auténtica. Va a ser una vida con Cristo, afectos religiosos que realmente van a ser solo apariencia. En cambio, si yo rindo todos estos conceptos a los pies del Señor y le digo, Señor, cámbialos para mí, ayúdame a entender que fracasar o que tener éxito en la vida, muchas gracias, no tiene que ver con estas cosas que el mundo ha definido, sino que tiene que ver con lo que tú quieres para mí. Y que ganar a Cristo, ganar la vida en Cristo es el premio mayor para mí y para usted. El texto continúa porque para vivir la vida en Cristo, cada día no es suficiente ser consciente de mí y ser consciente de Dios, sino que también
yo debo poder ser humilde. Tener humildad para renunciar y para recibir. ¿Para recibir qué? Para recibir la instrucción, la palabra del Señor. La Biblia dice, o continúa el Señor diciéndonos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces hay como 3 vasos de agua. Listo, estoy rebosando. Entonces, el texto aquí, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, que ha inspirado esta palabra, nos habla de la humildad necesaria en la vida diaria para renunciar a mis presupuestos, para renunciar a mi rebeldía y recibir con humildad el consejo divino. Qué bueno es cuando somos conscientes de lo que somos. Con la conciencia de mi afecto y con la conciencia de quién es Dios, que eso es sumamente importante cada día. Usted tiene que levantarse en la mañana, hermano, y acordarse que usted es un pecador arrepentido, ¿sí? Y que por lo tanto, cuando enfrente una prueba o una tentación y diga, oh, perdí, oh, me ganó, no fue culpa de Dios. Usted y yo somos responsables, nos podemos preparar, ¿sí? Aunque no esté fijada en el calendario. Ya el Señor nos dijo, no, es que todos los días hay pruebas. ¿Se imagina llegáramos al colegio el primer día, listo, todos los días pruebas? Tendríamos que estar todos los días de una u otra manera mentalizados, preparados, culpando al profesor. No, profe, que usted tiene la culpa. No, somos dados a eso. Pero entendemos como buenos alumnos de la vida que el Señor nos ha dado, de que soy responsable, soy consciente de mí, soy consciente de Dios y puedo con humildad renunciar y recibir lo que Dios me da. Soy llamado a intencionar mi corazón para recibir el consejo divino. La falta de prudencia es algo que nos caracteriza, pero que también nos excusa a todos los seres humanos. El famoso actuar sin pensar, ¿lo ha hecho o lo ha dicho? ¿Sí? Lo usamos cuando nos mandamos una embarrada, ¿cierto? Cuando le decimos algo a alguien o nos vimos haciendo algo y decimos, ya, ¿qué digo? ¿Qué digo? No pensé lo que hice, perdona. Pero hermano, sí pensamos lo que hacemos, aunque sea una milésima. Actuamos en base a lo que somos y por lo tanto una decisión que proviene de un corazón. ¿Sí? Porque incluso un corazón no transformado, incluso un acto inconsciente de un corazón transformado, de una otra manera va a migrar al arrepentimiento, de una manera va a migrar a la autorreflexión y decir, no, me equivoqué. Por lo tanto, el famoso actuar sin pensar es simplemente la respuesta de un corazón rebelde que no quiere aceptar la guía de alguien más o que piensa que siempre tiene la razón. La palabra nos exhorta entonces. ¿Qué dice Santiago? Escucha antes de hablar. No permitas a tu corazón tener la razón y recibe la guía de Dios. ¿Sí? Yo este texto lo ocupo mucho con alumnos para hablar sobre que esta es la clave de la comunicación. ¿Sí? La Biblia nos enseña que la clave de la comunicación es escuchar. Si usted piensa que es un buen comunicador, piense cómo es su disposición para escuchar a las personas. ¿Escucha más o habla más? ¿Sí? Pero a la vez también el texto aquí nos dice que tenemos que ser tardos para irarnos. ¿Por qué? Porque en el hablar, en el discutir, en el conversar, siempre está esto de querer tener la razón, ¿no? Y eso nos lleva a enojarnos. ¿Sí? Y insisto, el tema del enojo no tiene que ver con una postura física, ya porque usted puede ver a una persona conversando con usted así, sí, tienes razón, pero por dentro, maldito, te voy a matar. ¿Sí? Si eso es así. Porque uno puede estar enojado discutiendo, no, yo tengo la razón, y el otro puede estar así, y uno dice, qué manso, ¿sí? Qué humilde, pero por dentro uno está todo luchado, como tengo una ganas de pegarle. Entonces, la Biblia dice, no, soporta la prueba, sé tardo para irarte, no dejes que esa emoción, ese afecto humano, muy válido, ¿ya? Muy válido, porque por algo Pablo dice, airaos, pero no pequéis, es súper válido, no tome control de ti. Y nos advierte, porque la ira del hombre, si te enojas, si tú no le das paso a la prudencia, al escuchar, al rendir tu corazón a la palabra, lo que va a terminar haciendo este sentimiento, este afecto, va a producir injusticia. No va a obrar la justicia de Dios. Nos advierte
la palabra del Señor. Santiago matiza su exhortación con el contraste entre el pecado y la justicia e insiste en que cuando reaccionamos movidos por la ira, no podemos acusar a Dios de que Él es su causante o de que tú sabes cómo soy, Señor, y me haces pasar por esto. ¿Sí? Fíjense que no son estas las palabras, pero hermanos, la pega del predicador es tratar de traducirlo a nuestro tiempo. Santiago está diciendo eso. Si primero Santiago aborda el conflicto de que Dios me está tentando y responde, no, no puede hacerlo. Si tú dices que Dios te tienta, entonces no lo conoces, no tienes la conciencia de quién es realmente Dios. Ahora nos confronta con otra cosa. Como ya, bueno, y si Dios me conoce, ¿por qué entonces me pone en una situación así? ¿Por qué Él permite esto? ¿Por qué Él permite esto otro? Y ahí el Señor sigue trabajando con nuestros corazones y tratando con nuestra vida. Claro, claro que sí. Dios en su justicia ha permitido que las tentaciones y pruebas estén presentes en la vida cristiana para humillarnos cada día y así ayudarnos a renunciar a nosotros mismos, para recibirle a Él con mayor compromiso y con mayor devoción. Por eso la prueba sigue estando presente. Por eso cuando vienen las tentaciones es un momento de confrontación a mi carácter. No porque Dios necesite saber si tú eres de Él o si vas a funcionar o no. No, Dios lo sabe todo. Él quiere que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos, porque Dios quiere que nosotros vivamos nuestra religiosidad de una manera auténtica. De nada sirve que usted esté sentado acá. Miren, hermanos, yo algo que siempre esto se lo digo a los hermanos de Villa Alemana. Un pastor o una iglesia, un consistorio, un presbítero, los líderes de la iglesia, no deberíamos sentirnos felices ni realizados solo con ver esta silla con ustedes sentados. Sin tomarnos el tiempo de conversar con ustedes y examinar si la razón por la cual ustedes están sentados ahí es la correcta. Eso tiene que ser algo que inunde nuestro corazón, sea una preocupación constante del liderazgo de la iglesia, de las personas que pastoreamos la iglesia. No pueden pasar 10 años y que el pastor, el presbítero, el diácono, el líder, converse con él y dice, oye, pero ¿y este por qué está acá? Si no entiende nada, no sabe. Yo siempre cito esto, creo que aquí en Limache nunca lo he dicho. Yo recuerdo muy bien que estaba predicando hace muchos años, yo creo que eran 10 años en la iglesia. Los que han ido a Villa Alemana saben que el púlpito está para este lado, era tantos años que el púlpito estaba para el otro lado. Y dije que Dios nos había salvado para concedernos nuestros deseos y que no se trataba de que el Señor iba a hacer las cosas que yo necesitaba que Él hiciera para mí. Porque justo estábamos hablando, estábamos predicando en Proverbios y definiendo lo que era la verdadera sabiduría, y ahí el Señor habla mucho sobre la prosperidad y la riqueza. Yo escuché textual, y me acuerdo de la persona, el rostro todo de la persona que está, y dice, ¿y entonces para qué? Así, textual. O sea, yo creo que pensó que no iba a escuchar porque estaba un poquito más arriba y la persona estaba por ahí. Y así a veces venimos a la iglesia porque nos invitan y nos prometen algo. Ven al Señor y, oye, tú, no, es que sabes que estoy con un problema matrimonial, pero ven a la iglesia si yo fui y se me arreglaron todos los problemas. No, es que lo que pasa es que estoy enfermo. No anda, si van a orar por ti te vas a sanar. O lo que pasa es que tengo un problema. No anda y el Señor te va a prosperar o los hermanos te van a dar. Y vamos con las razones equivocadas, no hemos redefinido lo importante, no le hemos predicado el evangelio a la gente. Entonces, llegamos acá y no sabemos cómo enfrentarnos al Señor, pues hermanos. Y ahí es donde tenemos que ir aprendiendo a construir y a hacer iglesia. A nosotros nos interesa que ustedes, hermanos, examinen sus convicciones. La misma palabra que nos da vida es la palabra que nos conduce. Si somos humildes, renunciando a nuestras ideas, planes y maneras, y recibimos mansos, sin mediación, sin discusión, la palabra del Señor, vamos a disfrutar de la salvación. El texto que hemos leído, o que estamos leyendo juntos, nunca nos vayamos de la palabra. Ya, mis hermanos, creo que yo trato de hacer muy consciente ese ejercicio junto con ustedes. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Volvemos a lo mismo, por supuesto, la palabra tiene el poder de salvar el alma, de darle vida al alma, sea que tú estés en una situación en la que no conoces al Señor, y si conoces al Señor, lo que el texto está diciendo que te hace crecer en la salvación, te permite descubrir que todo cristiano que no medita en la palabra, que no busca al Señor, bueno, tiene que cuestionarse su cristianismo, pero ya, si yo listo con ese Señor vengo y no busco crecer en el Señor, por supuesto que nunca voy a descubrir la bondad de Dios, ni verla en mi vida. Voy a ver todo negativo porque la palabra del Señor es la que le da luz a mi mirada. Entonces, Santiago apunta a esto en cada uno de nosotros. Santiago nos exhorta a una actitud hacia la Biblia. Si nosotros mantenemos nuestra idea y somos rebeldes, no vamos a poder recibirla. Si vamos al consejo divino buscando debatir con el consejo divino, no va a obrar el bien, pero si nos rendimos y recibimos la palabra de Dios, vamos a poder vivir la vida que Cristo ganó para nosotros. Entonces, la palabra del Señor, el apóstol Santiago nos está invitando. Sé humilde, ¿sí? Renuncia a tu presupuesto, renuncia a la malicia, renuncia a todas aquellas cosas que, no, es que yo lo haría así. Es que yo frente a esta prueba, frente a el Señor dice, no, renuncia y recibe la palabra, la misma palabra que te dio vida, que permite que hoy día estés sentado acá, querido hermano, hermana, a quienes puede estar escuchando desde casa, esa misma palabra es la que es la guía para tu vida. No discutas con ella, conócela. ¿Sí? Si vamos a debatir es para poder conocerla más, pero no no debatimos para determinar si la Biblia tiene o no la razón. Dios tiene la razón. Y se ha revelado en su palabra. Le guste a quien le guste. Si hermano, al final, en este ciclo interminable, ¿sí? Siempre la vida y la historia le termina dando la razón a Dios. Y todo lo que Dios ha escrito respecto del corazón, de cómo es nuestro corazón, nosotros tenemos que levantar la mano y decir, sí, somos así. La Biblia no dice una mentira respecto de cómo tú eres y cómo yo soy. Aún el no creyente, con la mano en el corazón, y si algo de honestidad podría tener, la va a leer y decir, sí, la verdad es que así somos los seres humanos. Y las propuestas de respuesta hacia el problema del corazón del hombre son súper consecuentes con la vida que Dios ganó en la cruz para nosotros. No se puede lograr por medio de un cambio moral, porque esto no es moralismo ni legalismo. Tiene que haber una transformación en el corazón. Santiago apunta a eso, ¿sí? Yo lo mencionaba en el sermón anterior. Uno puede quedarse con una idea equivocada, como de pensar, no, esto es como todo legalismo y moralista, porque si haces esto, ganas esto, si es acá, te salvas. No, Santiago está ya tiene una base. Él no se dedica a discutir temas, sino que él está haciendo una exhortación práctica, recordándole a personas que son salvas, recordándole a personas que aman al Señor, que deben vivir la vida de esta manera y que si están con confusiones o con crisis existenciales. ¿Cuántos hemos tenido crisis existenciales? Yo las he tenido. Cuando hablamos de crisis existenciales me refiero a que esas preguntas de la vida no le hemos encontrado respuesta. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Por qué no fue de esta manera? Santiago es una carta de amor a los que tenemos crisis existenciales. Nos responde, le da sentido y es súper práctica, como esto tengo que hacer, esto tengo que hacer. Finalmente, para ir terminando ya el sermón de hoy, para vivir la vida cristiana debo ser consciente de mí y de Dios. Para vivir la vida cristiana debo ser humilde y renunciar y recibir lo que el Señor me da, como bien decía el texto, nos referimos a su palabra, pero también necesito, y esta es la parte obviamente difícil, acción obediente y consecuente. Para vivir la vida es Cristo, es acción obediente y consecuente. Si recibes la palabra como tantos confesamos recibirla y aún decimos amarla, entonces debemos obedecer. Y este es un tema fundamental en la religiosidad. La conciencia de Dios y nosotros y la disposición humilde a nosotros y a la palabra debe llevarnos a la consecuencia. A que la devoción le dé vida a nuestros actos. Santiago dice que esa es la verdadera religión,
pura y sin defecto, que es consecuencia que mis actos se condigan con lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Principalmente con lo que hay en mi corazón, porque yo puedo decir, no, que tus actos sean lo que tú dices. No, porque yo puedo decir algo que no creo. ¿Sí? Y es el examen de la consecuencia, sí, lo hacen los demás, pero principalmente lo hace usted. Usted es el que sabe si es una persona consecuente o no. Entonces, cuando mis actos se condicen con mis convicciones, yo estoy siendo una persona consecuente y Dios me está llamando a esto. Y de hecho, dedica bastantes palabras para hablar de esto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a ustedes mismos. Sí, tenemos que escuchar, tenemos que ser humildes y recibir la palabra del Señor y renunciar a lo malo, renunciar a las otras ideas, abandonarlas. Pero no basta con eso, necesitamos poner en práctica. Porque si alguno solamente escucha la palabra, pero no la hace, no la lleva a la práctica, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Ya, no voy a hacer el comentario machista, así que, hombres y mujeres, ¿cuántas veces nos miramos en el espejo al día? Hartas veces, ¿no? Si seamos honestos, ¿sí? Incluso cuando vamos de repente viajando y no tenemos un espejo, prendemos la cámara frontal, ¿cómo voy? Y uno se arregla. Es normal, ¿sí? No estamos hablando de vanidad ni nada. Es algo que lo vamos a hacer porque es natural, ¿sí? Usted llega a su trabajo, va al baño y ¿qué hace? Se mira en el espejo, si es que tiene espejo, ¿sí? Se maquilló y ¿cuántas veces se va a mirar si no se le corrió el maquillaje? ¿Por qué? Porque el que se mira en el espejo no le basta una vez, no es suficiente, no alcanza la meditación suficiente para encontrar. Si usted le muestran una foto mía y después la sacan, hay cosas que usted no va a descubrir a la primera mirada. Entonces se ocupa esta metáfora justamente para hacernos conscientes de la importancia del compromiso y la meditación con la palabra. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Entonces está diciendo que el que mira y hace no se olvida. ¿Se fijan? El que mira y hace no se olvida. El que escucha y practica no se va a olvidar, se va a acordar constantemente de cómo es. ¿Sí? Eso pasa, nos invita a mirar la perfecta ley de la libertad, justamente diciéndonos que la ley del Señor sigue estando presente y es una demanda para todos nosotros hoy. Pero nos relacionamos con ella a través de la libertad que Cristo ganó para nosotros, conscientes de que podemos vivirla, ¿sí? Que no es imposible. El Señor nos da herramientas y trabaja y obra en nuestros corazones cada día. Nos invita a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nos invita a no movernos de ella con facilidad. Permítame ir a mi apunte. Santiago ocupa la metáfora y alegoría del hombre mirándose en el espejo para invitarnos a la consecuencia. Nos llama a la reflexión consciente de lo que creemos y que eso que creemos le dé sentido a nuestra vida. El escuchar la palabra debe ser intencionado. La acción también debe ser intencionada. Cuando digo intencionado es que quiero escuchar la Biblia. Voy a ir a la iglesia a cantar con mis hermanos y escuchar la palabra. Quiero conocer el consejo divino. Voy a tomar una Biblia, la voy a leer y voy a tomar un tiempo para meditar en ella y orar. Pero la acción también es intencionada, ¿sí? ¿O usted cree que al leer la Biblia así como de la nada van a nacer superpoderes y usted va a hacer todo lo que la Biblia dice? No es así, ojalá fuera así. ¿Sí? O tomar, no sé, tomamos la Santa Cena y salimos como, ahora todo lo que no hacía antes lo hago. No funciona así. Para algunas religiones, y tristemente algunas también que se hacen llamar cristianas, piensan que haciendo esto, la gente cambia. ¿Sí? Se va y como que, ahora, y vuelvo otro domingo y recibo fuerza o recibo un cambio. No, la mente no cambia así. Yo no tengo un poder especial para cambiarte. Cuando Dios habla para los afectos, ¿sí? Dios habla a tu relación con Él, no a que dependas de un hombre o de una mujer. Depende de su palabra. Fíjense que la palabra está constantemente en este primer capítulo, relacionada con el cambio de vida, con la transformación, relacionada con el disfrutar a Dios. Entonces, aquí nos invita a ser intencionales.
Cambia, transfórmate, disfruta. El apóstol nos llama a observar lo que estamos haciendo y contrastarlo constantemente con la palabra de Dios. Esa dinámica no es simplemente mirarse en un espejo, es detenerse, meditar, es actuar en consecuencia. La consecuencia en la fe y la práctica en la vida cristiana es un tema súper recurrente. Y lo es porque es importantísimo, por lo que yo les decía anteriormente. A Dios no le interesa el número. No le interesa el tema de que, va a la iglesia, bueno, que siga. No, Dios está interesado, Dios soberano, preocupado, ocupado en tu relación constante, consciente con Él. Él quiere que tú disfrutes de tu relación con Él. Las convicciones son el combustible de nuestras decisiones. Desde ahí nosotros nos movemos. Si actuamos de manera contraria a la fe es porque hay un problema en el corazón. No se trata de moralismo, legalismo, sino que es verdadera vida. Por eso es que Santiago va a insistir, porque no solamente usa figuras literarias como la alegoría y la metáfora al presentarnos a este hombre que se mira en el espejo, sino que él también cuestiona la religiosidad, y aquí va a un punto concreto. El apóstol sabe, no me basta con la figura literaria, voy a tener que ser más directo. Entonces él les dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón. La religión o tus ceremonias y ritos son vanos, no tienen ningún efecto en ti. La religión que es pura, verdadera, auténtica, sin mancha, sin defecto, delante de Dios el Padre es esta, ¿cuál? Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Un gran problema de la iglesia en el primer siglo. Hoy día también es la única forma de religión. No, pensemos en cualquier acción de devoción por el prójimo. A eso está apuntando. Visita a los huérfanos y a las viudas. Había muchos huérfanos porque padres de niños morían a causa de la persecución, de llegar a nuevos lugares. Había muchas viudas, ¿por qué? Porque perdían a sus esposos. Entonces, él está diciendo, esto es verdaderamente vivir a Jesús. Y guárdate sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. De nada sirve escuchar sin obedecer. De igual manera es inútil cumplir ritos religiosos, venir a la iglesia, leer la Biblia como un ejercicio intelectual, ofrendar, orar, todo lo que hacemos si nuestra vida y el trato con los demás no se ve impactado o movido por ello. Y ahí otra vez es el Señor el que nos llama a nosotros al autoexamen. ¿Sí? Por eso Jesús fue muy sabio, porque Él es la sabiduría encarnada, y dice que no tenemos que estar tan pendientes de la paja ni el ojo ajeno, sino mirar la viga que tenemos en el nuestro. ¿Sí? Porque el mejor examen de tu vida no lo va a hacer otro, lo vas a hacer tú mismo. Sin duda que tus obras hablan de ti, pero muchos de nosotros podemos tener súper buen testimonio y sabemos no solo nosotros lo que hay en nuestro corazón y la razón por la cual hacemos las cosas. Entonces ahí es donde Santiago nos exhorta y nos llama a esta meditación que es súper consciente para vivir una auténtica religiosidad. La carta de Santiago es muy práctica, un desafío abierto a nuestra manera de vivir la fe en Cristo. Pero es también una carta reflexiva, profunda, que no pasa a la acción sin el pensamiento. Usted y yo podemos darle sentido a nuestra vida por medio de la sabiduría de Dios, aceptar las dificultades y aprender de ellas, ya que siempre van a estar ahí. Y para que eso suceda realmente no solo debemos darle sentido a la vida, sino que tenemos que vivirla. ¿Sí? Dios le da sentido a mi vida, el Señor es mi norte, el Señor es mi todo. Señor, yo pongo mi esperanza en ti. Pero al momento del problema, de las situaciones, no logramos verlo porque justamente no vivimos. Y el Señor nos dice, tienes que vivir. Si yo soy el norte de tu vida, si yo soy el que le ha dado sentido a todos los conceptos de tu vida, entonces haz como yo he dispuesto que hagas. ¿Cómo vivo entonces la vida en Cristo? Para que esto suceda realmente no solo debemos darle sentido, como lo decía, sino vivirla, y no vivirla a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Lo hacemos siendo conscientes de quiénes somos y de quién es Dios, nunca olvidándonos de Él. Lo hacemos humillados frente a su sabiduría para recibir la y desechar la nuestra.
y lo hacemos también activos en obediencia a la palabra y consecuentes con la fe que de ella proviene. Lo digo otra vez. ¿Cómo entonces vivo la vida en Cristo cada día? Si ya he redefinido lo que significa la vida. Jesús es mi vida. Quiero que Él le dé sentido a todas mis ideas. Éxito, fracaso, vida, muerte, amor. Piense, son conceptos relevantes, hermano. Y si usted los tiene definidos, no, yo creo que amor es esto. Amor es un sentimiento. No va a llegar a ningún lado. Discúlpeme. Yo creo que la vida es esto. No, la muerte seguramente es la muerte. No, yo creo que el fracaso es... En cambio, cuando vas descubriendo que la Biblia quiere redefinir esas cosas, tú dices, ok, entonces, ¿cómo lo vivo? Lo vivo siendo consciente de quién soy. Señor, yo soy responsable delante de ti, no puedo culparte a ti ni a los demás. Yo soy el primer responsable y también soy consciente de quién eres tú. Si estoy conociendo a Dios en la iglesia es porque, Señor, sé que tú eres bueno. Aunque las circunstancias de la vida me griten, no, es malo, yo sé que tú eres bueno. Por otro lado, tenemos que humillarnos frente a la sabiduría de Dios para poder recibirla. ¿Sí? Si yo no desecho mis presupuestos, mi idea, obviamente que no... A ver, ¿qué tiene que pasar para llenar la despensa? Tiene que vaciarse. Entonces es lo mismo. El Señor en el texto nos decía, desechen la malicia para que puedan recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Así va a ocurrir y vamos a poder recibirla, poder disfrutarla, poder vivirla. Pero también el Señor nos llama a ser activos en obediencia a la palabra y consecuentes con la fe que de ella proviene. Entonces, no se trata de una obediencia como un manual. ¿Ya? El Señor dice que yo tengo que hacer esto, yo lo hago. Sino que es una obediencia devota, reflexiva, auténtica. Sí, Señor, voy a ser consecuente. Quiero ser consecuente. No lo estoy siendo, perdóname, Señor, ayúdame a ser consecuente. Porque yo realmente creo en ti. No entiendo por qué digo creer en ti. Yo estoy convencido de las verdades bíblicas, pero me cuesta. Mis miembros, sí, la Biblia habla de golpearse, ¿cierto? Como que uno, quiero hacer. Pablo lo decía así. Lo que no quiero hacer, eso hago, porque existe esa lucha en el corazón. Pero aceptemos con humildad esa batalla y miremos hacia adelante. Así hemos de vivir diariamente, hermano. Le invito a ponerse en pie. Así hemos de vivir diariamente la vida en Cristo, cada día. Así transformados por su Espíritu Santo y renovados en nuestra manera de entender la vida, sus tentaciones y sus pruebas. Dios nos dice, vivan en Cristo, conscientes de mí, humillados ante mí y activos por mí y para mí. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas. Creemos con todo el corazón que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, que nos bendice. Señor, en estos primeros sermones, sin duda, siempre nos tomamos unos minutos más para darle una vuelta a lo que es el contexto, a ir recordando también las cosas básicas que hemos compartido en los sermones. Te rogamos que tú nos acompañes, nos ayudes, que seas con cada uno de nosotros y que tu palabra siga obrando en nuestro corazón. Y ahora, Señor, que vamos a compartir la Santa Cena, prepara nuestros corazones con una disposición renovada para poder recibir, Señor, esa renovación en nuestros afectos religiosos, para renovar nuestro compromiso contigo. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.